Recordemos que para la teología del Nuevo Testamento el tabernáculo es celestial y la tienda o el tabernáculo terrenal representaba algo celestial, es decir, estaba aquí en la tierra, sí, y que las cenizas tenían que ser llevadas afuera por un hombre y todo era un proceso muy profundo de purificación, no lo podía hacer cualquier persona. Y quedaba un agua con el sacrificio, no se estaba refiriendo a sacrificios literales de animales, sino que los sacrificios que nosotros hacemos en nuestra vida. Y por eso también dice Isaías que el lobo habitará con animales, se refería a personas. Igual también los sacrificios animales representaban a la persona de Cristo, de Yeshua. Y nosotros a su vez también somos partícipes con él de esos sacrificios animales. Pero no va a haber sacrificios animales, hermanos. Y si hay sacrificios animales, que es lo que quieren hacer con el tercer templo que están construyendo, va a ser de manera artificial, no una profecía con tiene unas dimensiones muy increíbles que no encajan, ni siquiera cabrían ahí en Jerusalén. Entonces, aparte sale un río que da vida a los peces y a los árboles, pero es un lenguaje que tiene que ver con personas. Por eso Yeshua dice, yo los haré pescadores de hombres, deja esos peces. Él está citando a Ezequiel, hermanos. Él mismo dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y los fariseos decían, ¿cómo? Míralo, está loco. Si tardamos 46 años en construir el templo y cómo él dice que en 3 días. Y hoy en día, hermanos en Cristo, están, perdón que lo diga, pero con un pensamiento que se asemeja a ese pensamiento del judaísmo rabínico y por la influencia judaica. Ellos piensan que el Nuevo Testamento que como que se está malinterpretando, o yo he escuchado personas que dicen creer en Jesús, pero que dicen que el libro a los hebreos que está todo mal, que es un invento, que contradice la Torah. No contradice la Torah para nada, porque el sacerdote que hablan del reino de los cielos, el mismo Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, más claro imposible. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había dimensiones allá arriba, dimensiones superiores. Enoc dice que son 7 cielos, el apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, pero repito, muchas personas salen de algunos movimientos cristianos, empiezan a estudiar la Torah, pero se dejan llevar por la interpretación de la Torah del judaísmo rabínico que es anti-Yeshua. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, si es la primera vez que estás en este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante nada más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Así es que bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a ver un tema sumamente interesante sobre la vaca roja. Es interesante porque algunas personas dentro del judaísmo, si no es que casi todo el judaísmo, dice que ese es un mandamiento jucat, un mandamiento como que no se entiende por qué se hace. Y por ejemplo el hecho de mezclar cenizas con agua y bueno, esas cosas que parecen mandamientos muy raros, bueno, ellos no lo comprenden, pero a la luz de Yeshua está clarísimo, hermanos, y vamos a ver unas cosas muy muy interesantes. Bueno, antes que nada me gustaría que leyéramos el capítulo 19 de Números. Ya saben que en este canal hacemos de vez en cuando parashot, análisis de las parashas semanales, pero lo hacemos sin influencia rabínica, siempre a la luz de Yeshua y del fundamento de los apóstoles. ¿Por qué es importante estudiar la Torá? Por supuesto que sí. ¿El texto hebreo? Por supuesto que sí. Pero a través de los lentes de Yeshua, a través de la teología del apóstol Pablo, de los discípulos, del mismo Jesús, del mismo Yeshua. Así es que bueno, les voy a compartir pantalla, mis hermanos, y vamos a ver Números capítulo 19. Vamos a leer, no vamos a profundizar mucho así en cosas hebreas ni nada. Vamos a leer un poquito de corrido y vamos a hacer unas conexiones con la carta a los hebreos, porque les recuerdo, la carta a los hebreos básicamente habla de esta transición sacerdotal del antiguo pacto, que era el antiguo pacto levita, que esto ya lo tenemos explicado en el canal, no lo voy a repetir ahorita, pero bueno, es un nuevo pacto sacerdotal, el nuevo pacto del Mesías. Ya lo hemos comprobado desde el texto hebreo, lo hemos mostrado, lo que dice realmente Jeremías 31, 31 al 33 y otros textos de Ezequiel y etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, la carta a los hebreos a mí me encanta
porque es un libro muy profundo en donde el escritor, algunos dicen que fue Pablo, no lo sabemos, pero el escritor, que yo sí pienso también que fue Pablo, para mí tiene como el estilo de Pablo, pero bueno, no estoy 100% seguro, pero él entendía muy bien todo lo que tenía que ver con sacrificios, con el tabernáculo, el Mishkan, con muchos salmos, y él comprendía perfectamente esta transición sacerdotal celestial, según el orden de Melquisedec. Entonces, bueno, entendiendo esto, vamos a ver el sacrificio de la vaca roja, porque todos los sacrificios de alguna manera eran símbolos, tipologías que referían al sacrificio que haría Yeshua. Entonces, bueno, sin más, vamos a leer Números capítulo 19 desde el versículo 1. Tienen en pantalla, mis hermanos, dice, purificación de los impuros. El soberano dijo a Moisés y a Aarón, el siguiente estatuto formará parte de la Torá que yo, el soberano, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza sin defecto, que nunca haya llevado yugo. La entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degüellen. Después el sacerdote mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces en dirección a la tienda de reunión. Vamos analizando unas cosas, mis hermanos. Para empezar, aquí el sacerdote tenía que ordenar que la sacaran fuera del campamento. Era un sacrificio que no se hacía dentro del campamento, sino fuera del campamento. Atención a esto, mis hermanos. Pongan mucha atención a esto. Dice, después el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces en dirección a la tienda de reunión. Recordemos que para la teología del Nuevo Testamento el tabernáculo es celestial y la tienda o el tabernáculo terrenal representaba algo celestial. Es decir, estaba aquí en la tierra, sí, era un tabernáculo donde se hacían sacrificios, pero eran solo representaciones de cosas celestiales. Entonces, me llama la atención que aquí tiene que rociar la sangre en ese tabernáculo y que, bueno, tenía que ser 7 veces, como muchos sabemos, y si no lo saben mis hermanos, el 7 es un número muy representativo en la Biblia, y no solo en la Biblia, en general, en el mundo. Hay 7 notas musicales, 7 días a la semana, 7 planetas, digo, más allá de si son heliocéntricos o geocéntricos, etcétera, etcétera. El número 7 es muy simbólico. Por ejemplo, los 7 espíritus del Creador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el sacerdote tenía que rociar 7 veces la tienda de reunión, el Ohel Moed. Y dice, y hará que la vaca sea incinerada en su presencia. Se le quemará la piel, la carne y la sangre junto con el excremento. O sea, todo. Una vaca roja. Luego el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca. Finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso podrá volver al campamento, pero quedará inhabilitado, impuro hasta el anochecer. El que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará inhabilitado hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro recogerá las cenizas. Tenía que hacer un ritual de purificación, un hombre. No dice específicamente quién, no dice si tenía que ser el sumo sacerdote o no, solo alguien, supongo obviamente un levita, pero bueno, alguien que tenía que hacer un rito de purificación, recogía las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro fuera del campamento. Otra vez, atención a esto. Fuera del campamento se llevaba esa ceniza. Ahí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio por el perdón, junto con el agua de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y quedará inhabilitado hasta el anochecer. Este será, aquí es una mala traducción, hermanos, no dice estatuto perpetuo, dice Jucat Olam. Ya hemos explicado en este canal y lo voy a decir rápido por si es la primera vez que estás aquí, que el sustantivo hebreo Olam no traduce eterno, sino que eran ciclos incognoscibles.
un tiempo incomprensible, más allá de la comprensión, pero sí podría tener un límite. Solo Dios sabía cuándo eran esos olam, para que se entienda. Es muy interesante esa palabra, ya la tenemos explicada. Pero bueno, aquí dice, este es un estatuto olam por tiempo indefinido para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos. Entonces tenemos una vaca roja que tenía que ser quemada y que las cenizas tenían que ser llevadas afuera por un hombre, y todo era un proceso muy profundo de purificación. No lo podía hacer cualquier persona. Y quedaba un agua con esa ceniza. Esto es lo interesante, fíjense. El agua con ceniza, atención, porque es una especie de cloro, lejía. Por ejemplo, en el judaísmo dicen que no saben qué representa eso, que es un mandamiento que solo lo hacían, pero pues, sin saber qué significa. Yo he escuchado algunos, pero significa que es como un cloro, algo que te limpia, te purifica. Entonces, cuando mezclas ceniza con agua, de hecho se vuelve un tipo de lejía, un tipo de, no cloro como tal, pero algo que puedes lavar cosas incluso con eso. Entonces es muy interesante, dice, quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro durante 7 días. Para purificarse, los días tercero y séptimo usará el agua de la purificación y así quedará puro. Al tercer día se tenía que purificar. Y aquí vienen los paralelos. Atención, para los que creemos que Yeshua es el Mesías, fíjense cómo todo esto, el escritor de la carta a los hebreos lo interpreta como algo cumpliéndose en el Mesías. Vamos a verlo más adelante. Dice, pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor. Tal persona será eliminada de Israel, habrá quedado impura por no haber sido rociada con las aguas de purificación. Aquí la pregunta es, ¿por qué algo tan extremo? O sea, si una persona tocaba un cadáver y no se purificaba, sería eliminada. Si no se purificaba al día tercero con esa agua que limpia. Entonces, esto es profético para los que creemos en Yeshua y también para el escritor de la carta a los hebreos, porque nosotros somos limpiados al tercer día, después de que resucita Yeshua. Y es como si nos limpiara con cloro, para que se entienda, con lejía, con esa agua que limpia, que purifica, esa agua de ceniza y agua, valga la redundancia. Dice, quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del soberano, y tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber sido rociada con las aguas de purificación. Esta es la Torá que se aplicará cuando alguien muera en alguna de sus tiendas. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro 7 días. Toda vasija que no haya estado bien tapada también quedará impura. Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Si tocabas un muerto, quedas impuro. Nosotros éramos muertos espirituales y Yeshua, Él se hace impuro por nuestra culpa, por la culpa de nuestros pecados. Fíjense, mis hermanos, atención, quedará impuro 7 días. Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio por el perdón y se le echará agua fresca. Es lo que les digo, es una lejía. Después de eso, alguien ritualmente puro tomará una rama de hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda y sus utensilios y a todos los que estén ahí. También se rociará al que haya tocado los huesos humanos, el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural, o el sepulcro. El hombre ritualmente puro rociará a la persona impura los 7 días, tercero y séptimo. Al séptimo día purificará a la persona impura, la cual lavará sus vestidos y se bañará, así quedará purificada al anochecer. Pero si la persona impura no se purifica, será eliminada de la comunidad por haber contaminado el santuario del soberano. Tal persona habrá quedado impura por no haber sido rociada con las aguas de purificación. Este es un Jucat Olam, un estatuto por un tiempo indefinido. El que rocía con las aguas de purificación también lavará sus vestidos, y quien toque el agua de purificación quedará impuro hasta el anochecer.
todo lo que el impuro toque quedará impuro, y quien lo toque a él también quedará impuro hasta el anochecer. Básicamente son muchos mandamientos, bueno, no muchos, ¿verdad? Más bien quise decir muy estrictos, en donde las personas sí o sí tenían que hacer ese lavado y tenían que sacar a la vaca fuera del campamento. Y también todos esos rituales, el agua de la purificación estaba fuera del campamento. Ahora vamos a la carta a los hebreos, mis hermanos. Vamos a Hebreos y vamos a ver Hebreos capítulo 13, mis hermanos. Dice, exhortaciones finales de la carta, ¿no? Que está escribiendo Pablo o quien la haya escrito. Atención, hermanos. Sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, mensajeros. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Aquí el contexto está hablando de presos en el Mesías, gente justa que está en la cárcel, que eran maltratados, que eran perseguidos por decir la verdad. Decía, hay que estar igual que ellos, hay que sentir lo que ellos, hay que ayudarles. Acuérdense de ellos como si ustedes fueran sus compañeros que están a un lado, ¿no? Es muy fuerte esto, una hermandad absoluta. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hay que ser fieles, hermanos, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Atención, hermanos, porque a veces uno está en tribulación y no sabemos por qué no me está yendo tan bien, y de repente alguien hasta se puede desesperar y por qué Dios no me quiere. Tranquilos, hermanos. Dios a cada uno le da lo que en ese momento necesita para aprender algo o lo que sea, y hay que confiar siempre en Dios y estar contentos, porque imagínense pobres y luego tristes y peleándose en la casa, y no tiene sentido. Y fíjense, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza que el soberano es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, imiten su fe. Un buen líder, porque los seres humanos así somos. Muchas veces necesitamos liderazgo y está bien, siempre en un grupo hay un líder, pero ese líder tiene la responsabilidad de llevar una vida digna y las demás personas imitarlo a él. Él se pone de ejemplo, de eso se trata. Todos nosotros tenemos que ser una chispa de luz y poner el ejemplo a nuestro alrededor, ya sea para bien o ya sea para mal, porque a veces a la gente no le gusta que digas ciertas verdades y a lo mejor no te van a tratar tan bien, pero tú sabes que estás haciendo lo correcto, pero habrá personas que sí te querrán ver de ejemplo. Y dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido con la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Y también, obviamente, hay rituales del tabernáculo terrenal, también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero el Nuevo Testamento entendía que todo eso eran solamente figuras, sombras, no era la sustancia. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Atención, está hablando de la vaca roja. O sea, aquí dice, atención, está hablando del ritual de la vaca roja. Y dice, por eso también Yeshua, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Él fue llevado fuera de la puerta de la ciudad, fuera del campamento. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento. Está haciendo Pablo aquí, o el escritor, lo que se conoce como un midrash.
está haciendo una interpretación del Antiguo Testamento, de los sacrificios. Es muy interesante, hermanos. Y dice, llevando la deshonra que él llevó. O sea, nosotros estar fuera del campamento llevando su deshonra, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, habla de este mundo, de esta tierra, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Yehoshua un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no quiere decir aquí que, entonces es Yeshua, o es Yahshua, o es Yahushua, o es Yehoshua. No es el tema, sino que confiesa su autoridad, confías en ese que murió en la cruz y que quita los pecados del mundo. Digo para que no nos escandalicemos por el nombre. Esa es la intención de lo que quiere decir aquí el texto. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Entonces, sí, está bien obedecer un dirigente, o sea, si tienen un líder en su iglesia o en su congregación, no obedecer de algo malo, sino, miren, ¿saben qué? Yo pienso que mejor vamos a hacer esto así o esto así. Y si él es alguien competente y dice, atención, dice, pues cuidan de ustedes, o sea, esos dirigentes tienen que cuidar de sus ovejas, por decir así, ¿no? Porque no nada más es yo dirijo y ya, un dirigente es la cabeza, por ejemplo, hay un problema y el dirigente se tiene que poner las pilas para solucionar el problema con la ayuda de los demás, ¿verdad? Pero es el primero que tiene que estar atento a los de su congregación, a que no le falte nada a alguien, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. Dice, como quienes tienen que rendir cuentas, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. O sea, también si alguien tiene más experiencia en algo o es el líder en algo y ven que tiene sabiduría, bueno, está bien hacerle un poquito la vida más fácil y no contradecirlo en todo. Repito, obviamente el líder de congregación es alguien que tiene que cumplir ciertas características, no cualquier papanatas, perdón que lo diga, pero que anda robándole el dinero a la gente o simplemente diciéndoles cualquier cosa. No, hablo de gente que aunque sepan poquito o sepan mucho, pero sean fieles en eso. Como dice la escritura, ¿no? El que fue fiel en lo muy poco, en lo más será fiel. Y a su vez el que es infiel en lo poco o en lo mucho, pues también está mal, ¿no? Entonces, hay personas que aunque tengan poco conocimiento, pero sí tienen amor por el prójimo. Eh, ¿Me explico, hermanos? Ya depende de la iglesia, ¿verdad? Dice, o de la quejilá, ¿no? No nos escandalizamos aquí por esos nombres, ¿no? O quejilá si es que son grupos mesiánicos o iglesias si es que son grupos cristianos. Dice, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que se me permita reintegrarme a ustedes cuanto antes. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro soberano Yeshua, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Yehoshua Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Entonces, es muy interesante, mis hermanos, porque eh, si me preguntan a mí qué representa esto de la vaca roja y qué representa lo que nos está diciendo la carta a los hebreos con eso de salir del campamento, yo interpreto, hermanos, que es sacarnos de este sistema, morir con Cristo fuera del campamento, fuera de esta matrix, hermanos, fuera de este lugar llamado matrix, llamado mundo, llamado el sistema del mundo, como sea, salir de esa programación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí tenemos que llevar una doble vida, entre comillas, en el sentido de, bueno, no siempre vas a andar hablando de lo espiritual con todos, ¿no? Entonces, en el trabajo, lo que sea, hola, buenas tardes, o vas a la tienda, ¿no? Pero ellos no saben qué es lo que tú crees en realidad, hasta que por algo tienes la oportunidad de hablar con las personas, pero si no, pues bueno, uno lleva una doble vida, ¿no? Porque a veces nos tachan de religiosos o de conspiranoicos
o de exagerados, o de que somos gente que cree en cosas mágicas que no son reales, cuando hablamos de la Biblia, de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, de alguna manera, tenemos que vivir en el sistema, pero sabiendo que no somos del sistema, sabiendo que estamos fuera del campamento, que Yeshua nos ha sacado para limpiarnos con esa agua de purificación, porque Él es el agua de vida. Él es el río que sale del templo de Ezequiel, el agua que da vida a los peces, hermanos. Por eso el Mesías dijo: "Yo soy pescador de hombres", porque él estaba cumpliendo el templo de Ezequiel, que muchos piensan que es algo físico, porque sacan de contexto Isaías y otros textos junto con los de Ezequiel, y llegan a la idea de que se tiene que sacrificar en Jerusalén, pero hay muchas cosas, muchas, hermanos, que ya han sucedido, que históricamente ya sucedieron, y que la teología del Nuevo Testamento jamás habla de un templo con sacrificios otra vez. No lo dice por ningún lado. Díganme un solo versículo del Nuevo Testamento. Y hay personas que se confunden aquí porque leen el Antiguo Testamento y dicen: "Oye, pero aquí dice que van a volver los sacrificios", pero no entienden que todo eso eran símbolos, y lo que hace la teología del Nuevo Testamento es hacer pesharim, interpretaciones del Antiguo Testamento, pesharim y midrashim, interpretaciones también como parábolas. Entonces, ellos decían: "Ah, los sacrificios representaban esto. Ah, el tabernáculo representaba un tabernáculo celestial. Ah, cuando Dios dice que volverán los sacrificios, no se estaba refiriendo a sacrificios literales de animales, sino que los sacrificios que nosotros hacemos en nuestra vida". Y por eso también dice Isaías que el lobo habitará con el cordero. Es decir, las personas habitarían unas con otras, no importa tu religión o tu ideología, porque si dejas todo atrás para seguir a Cristo, eres parte de una misma cosa. Puede convivir el lobo con el cordero, la serpiente con el niño, etcétera, etcétera. Es muy profundo porque el sueño de Pedro precisamente es que ve un lienzo con animales y Dios le dice: "Mata y come". Entonces, básicamente eso ya lo tenemos explicado y vamos a sacar otro video más a detalle, pero el sueño de Pedro sí revela efectivamente que las profecías de animales se refería a personas. Igual también los sacrificios animales representaban a la persona de Cristo, de Yeshua. Y nosotros a su vez también somos partícipes con él de esos sacrificios animales, pero no va a haber sacrificios animales, hermanos. Y si hay sacrificios animales, que es lo que quieren hacer con el tercer templo que están construyendo, va a ser de manera artificial, no una profecía cumpliéndose. Es como si hay una profecía que dice: "Y el río Éufrates se va a secar", y nosotros vamos ahí con bombas de agua y secamos el río Éufrates artificialmente. No estaríamos cumpliendo una profecía, estaríamos forzando las cosas. Entonces, el templo de Ezequiel tiene unas dimensiones muy increíbles que no encajan, ni siquiera cabrían ahí en Jerusalén. Entonces, aparte sale un río que da vida a los peces y a los árboles, pero es un lenguaje que tiene que ver con personas. Por eso Yeshua dice: "Yo los haré pescadores de hombres, deja esos peces". Él está citando a Ezequiel, hermanos. Él mismo dijo: "Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días". Y los fariseos decían, eh, ¿cómo? Míralo, está loco. Si tardamos 46 años en construir el templo, ¿y cómo él dice que en 3 días? Y hoy en día, hermanos en Cristo, están, perdón que lo diga, pero con un pensamiento, que se asemeja a ese pensamiento. No digo que lo hagan de mala onda, ¿no? O intencional, pero sin saberlo, por dejarse llevar por el judaísmo rabínico y por la influencia judaica, ellos piensan que el Nuevo Testamento que como que se está malinterpretando, o yo he escuchado personas que dicen creer en Jesús, pero que dicen que el libro a los hebreos, que está todo mal, que es un invento, que contradice la Torá. No contradice la Torá para nada, porque el sacerdocio levita era por un tiempo indefinido. Eso dice el texto hebreo, no dice que era eterno. Y el nuevo pacto es un nuevo pacto sacerdotal. Por eso se le apareció a Abraham en Melquisedec a Abraham en Génesis 14, para que quedara ahí escrito que existe un sacerdocio
en donde es rey y también sacerdote al mismo tiempo. Ese Melquisedec que aparece en Génesis 14 tiene dos funciones. Los levitas no eran reyes y los reyes no eran sacerdotes. Sin embargo, este Melquisedec sí es rey y sacerdote del Elión, o del Elyon, o del Altísimo. Entonces, el mismo Melquisedec representa un reinado sacerdotal. Por eso, Yeshua, al morir y resucitar, es ahora un rey, pero también es sacerdote, pero celestial. ¿Por qué? Porque de este Melquisedec no se habla genealogía ni nada. De repente aparece ahí y le da vino y pan a Abraham. Entonces, es muy profético, hermanos. Entonces, básicamente, para ir cerrando, mis hermanos, el sacrificio de la vaca roja representa que nosotros debemos de quemar todo el viejo yo. Hay veces que hay que quemar lo que creemos que es verdad, quemar nuestras ideas, quemar lo que defendemos, pero si somos genuinos con nosotros mismos y nos damos cuenta que hay cosas malas, hay que quemarlas. Y aunque quede un poquito, pero que ese poquito que vaya quedando sea madera buena y no madera vieja o madera que está llena de polilla. A veces hay que quemarlo, hermanos. Eso interpreto yo, hermanos. Bueno, no solo yo, a ver, el escritor del Nuevo Testamento interpreta que la vaca roja es Cristo y que nos saca fuera del campamento. Y se tenían que purificar las personas con esas cenizas y con esa agua. ¿Se entiende el punto? Entonces, en Yeshua siendo el sacrificio perfecto, bueno, se cumple tanto Yom Kippur, Pesach, la vaca roja, este Shor, este toro primogénito que tenía que ser sacrificado sí o sí, el primogénito del Shor, que representa todo este tema del Mashiach Ben Yosef, que ya tenemos explicado en el canal. Bueno, no me voy a meter en eso, pero es muy interesante porque en el Mesías no esperaba menos, ¿verdad? El Hijo de Dios, el mismo que es desde la eternidad, como dice Miqueas 5:2, desde el Kedem, mi Kedem, desde tiempos incognoscibles, Olam. Y bueno, no es nada raro pensar que siendo él quien es, bueno, en él se cumplieran todos los sacrificios, todas las tipologías del Antiguo Testamento, las profecías también, todo apuntaba a un ser que vendría a traer redención, un salvador, un retoño, un rey de reinos espirituales, hermanos, porque la Biblia es espiritual, la Torah es espiritual, hermanos. Entonces, ya no me canso de decirlo, pero lo digo por si es la primera vez que estás en este canal. Para los antiguos semitas, para el antiguo Medio Oriente, para ellos era bien entendible el mundo espiritual y sí creían en un reino de los cielos. Incluso en el Talmud está registrado que antiguos rabinos sí creían que íbamos a volver al jardín del Edén, el cual está arriba en los cielos, no está así aquí en la tierra. Entonces, esta idea de un reino de los cielos era algo muy entendible en el antiguo mundo semita. Los apóstoles eran semitas, eran hebreos. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que hablan del reino de los cielos. El mismo Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, más claro imposible. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había dimensiones allá arriba, dimensiones superiores. Enoc dice que son 7 cielos. El apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Pero repito, muchas personas salen de algunos movimientos cristianos, empiezan a estudiar la Torá, pero se dejan llevar por la interpretación de la Torá del judaísmo rabínico que es anti-Yeshua. No tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, como para los judíos modernos, esta idea de que nos vamos a ir al jardín del Edén es mentira y básicamente todos vamos a ir a Jerusalén, al actual Jerusalén, es lo que ellos argumentan, ¿no? Pero yo solo les informo, hermanos, digo, aquí se respeta lo que cada uno piense, pero los antiguos semitas no creían esas cosas. Los antiguos, incluso rabinos, no creían esas cosas. Ellos leían la Torá y ellos entendían que se habla de cosas celestiales. De hecho, de ahí incluso nace la mística judía. Básicamente, los conceptos cabalísticos también hablan de que el Mesías va a retornar a la humanidad al Adán primordial.
al jardín del Edén. Y ojo, aquí no enseñamos cábala ni nada, solo estoy diciendo que qué casualidad que también ellos llegaban a esa conclusión. Entonces aquí hay dos posturas. Una, interpretamos bien literal lo que dicen los profetas y también Ezequiel respecto al templo y muchas cosas, ¿no? O le creemos a la interpretación del Antiguo Testamento de los apóstoles y de Jesús, que es una interpretación muy espiritual, demasiado espiritual. Y obviamente el hecho de ser espiritual no quiere decir que no guardemos los mandamientos, que no observemos la Torah, claro que sí, pero estamos diciendo que todo este tema de expiaciones celestiales, de un tabernáculo celestial y cosas así, sí es algo que pensaban los antiguos semitas. Incluso en Qumran se han encontrado evidencias de sectas judías, hebreas, que sí creían cosas bien celestiales y bien increíbles también, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, mis hermanos, era lo que les quería compartir. Espero que este video les haya sido de edificación y en general que este canal les ayude con sus estudios. Como siempre digo, hermanos, aquí cada quien es libre, ¿verdad? De pensar lo que ustedes quieran. Ustedes, si tienen sus congregaciones, su quejilá, sus iglesias, es muy respetable. Aquí, bueno, solo exponemos los temas, ustedes saquen sus conclusiones y si piensan distinto, no pasa nada, mis hermanos, seguimos siendo hermanos y me gustaría saber qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo con la interpretación del libro a los hebreos? ¿No están de acuerdo? Me gustaría leer sus comentarios, hermanos. Y pues muchas gracias si llegaste hasta este punto del video. Deja un dedito arriba, por favor. Comparte si crees que puede ser de edificación para alguien más. Y bueno, mis hermanos, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que no se pueden perder. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.